08 del 2017, Dirgen, que sienta doctrina policial. Restricción de derechos lo vamos a encontrar en la Constitución Política. Y comenzamos por la libertad. Como podrán observar, la libertad la tenemos explícita y textualmente descrita en nuestra Constitución Política del Perú. En el artículo número 2, inciso 24, inciso F. Nadie puede ser detenido sino por mandato estricto y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. Esa es la base constitucional para la detención en flagrancia. Seguido a ello tenemos el artículo 2, numeral 24, pero ahora el inciso B, ya no el inciso F. Tenemos ahora el inciso B. ¿Qué nos dice el inciso B? No se permite forma alguna de restricción de la libertad personal, salvo en casos previstos por la ley. Subrayo, salvo en casos previstos por la ley. Entonces tenemos aquí dos bases constitucionales para restringir libertad. Tanto la del artículo 2, numeral 24, inciso F, como el artículo 2, numeral 24, inciso B. Son las bases constitucionales que nos permiten restringir libertad. Ahora, eh, cuando menciono en el inciso B, salvo en casos previstos por la ley, voy a utilizar un instrumento ya de años anteriores, que fue proveído por un genial autor, Hans Kelsen, en 1934, en su obra Teoría Pura del Derecho. Esta pirámide que ustedes ven es un instrumento que nos permite identificar la jerarquía de las normas. Primero que nada tenemos a la Constitución, y he citado dos artículos de la Constitución. Luego de ello tenemos a las leyes. Dentro de las normas con rango de ley tenemos a los decretos legislativos, los decretos, las leyes propiamente dicho, y los decretos ley. Cada uno tiene una naturaleza distinta. En este caso, vamos a hablar del decreto legislativo 957, que es nuestro nuevo Código Procesal Penal. Entonces, si encontramos que el artículo 2, número 24, inciso B, nos dice que no se permite forma alguna de restricción de la libertad personal, salvo en los casos previstos por la ley, el nuevo Código Procesal Penal es una norma con rango de ley. ¿Y qué vamos a encontrar dentro del nuevo Código Procesal Penal? Primero que nada, la detención policial, en el artículo 259. Pero ojo, su base constitucional es la del artículo 2, numeral 24, inciso F. Por eso lo van a ver en la diapositiva que está subrayado con rojo. Los dos están con ese, porque están vinculados uno con el otro. Luego de ello, vamos a encontrar una serie de artículos que están en letra azul. Y es porque su base constitucional no es la del numeral 24, inciso F, sino la del numeral 24, inciso B. Voy a narrar cada una de ellas brevemente. La detención policial en flagrancia. Tenemos la detención policial hasta por un plazo de 24 horas. Quiere decir que una vez de cometido el hecho, la Policía Nacional del Perú puede detener a una persona hasta 24 horas después de haber cometido el hecho. Una vez detenida esta persona, se tiene 48 horas para las diligencias preliminares. Ojo, no se confunda esa variación de la norma. Muchos piensan, hay mucha confusión, que piensan que tal vez tenemos 48 horas para capturar a los delincuentes y no es así. Tenemos 24 para capturar y 48 son para las diligencias preliminares. Luego de ello tenemos otra forma de restricción de la libertad muy usual, muy usada por los efectivos policiales, que es el artículo 205, control de identidad. Y en su numeral 4 te permite 4 horas para nacionales y 12 horas para extranjeros, para restringir su libertad, para retenerlos. Claro, está motivado porque no cuentan con su documento de identidad. Entonces, esas 4 horas va a ser para identificarlos plenamente. Luego tenemos el artículo 209, retenciones. Y las retenciones del 209 son por un plazo de 4 horas y es para que los pesquisas puedan realizar diligencias y que nadie se mueva del lugar de la escena del delito o donde se haya ido a intervenir. Tenemos el artículo 260, arresto ciudadano. Este no cuenta con un plazo de horas, este es inmediato. Ni bien se arresta a la persona, un ciudadano que puede observar, puede percibir que se está cometiendo un delito flagrante, puede arrestar a ese presunto delincuente, pero de inmediato tiene que ser puesto en conocimiento de la autoridad policial, tiene que ser puesto a disposición de la autoridad policial y es el efectivo policial quien lo detiene. Luego de ello tenemos el artículo 521, numeral 3. Y este artículo 521, numeral 3, nos habla del procedimiento de extradición, las órdenes de captura internacional. De igual forma, 24 horas y tiene que ser puesto
a disposición de la autoridad competente. Luego tenemos el artículo 66 y el artículo 379, que es la conducción compulsiva, de igual forma por un plazo máximo de 24 horas. En el artículo 66 lo dispone el Ministerio Público y en el 379 lo dispone el Poder Judicial. Entonces nos damos cuenta y por ahí cerramos ese mito, ¿no?, que se tiene de que solamente se puede detener en flagrancia o por mandato judicial. No, existen otras formas de restringir la libertad. Existen otras formas. Y su base constitucional, como les comento y como les vuelvo a reiterar, es la del artículo 2, número 24, inciso B. Y yo creo que ustedes tal vez pueden encontrar más, inclusive, dentro del Código Procesal Penal. Yo les he encontrado con las que yo me he topado dentro de la labor funcional, pero puede ser que haya más. Ojo, antes de pasar a la siguiente diapositiva, si bien es cierto, cada derecho puede ser restringido, existen caminos procesales para ello. Por ejemplo, para la inviolabilidad del secreto de las comunicaciones existe un camino procesal, el impulso policial posterior al requerimiento fiscal y la aprobación y la autorización del Poder Judicial. Es el camino procesal para restringir ese derecho. De igual forma, estos son los caminos procesales. Cada uno de estos artículos desarrolla el camino procesal para poder restringir el derecho a la libertad. Y ahora sí ya vamos de lleno a la detención policial. La detención policial. Primero que nada, es una medida de coerción procesal del tipo personal. Y antes de irnos al 259, tenemos que observar el 253. Muchas veces hablamos de detención policial y de frente vamos al 259 y comenzamos a buscar en cuál de los tipos de flagrancia nos encontramos. Pero no, es importante que todos tengamos en cuenta el 253. La detención policial se encuentra dentro de las medidas de coerción procesal y se rige bajo estos principios y finalidades. ¿Y qué tenemos dentro de este 253? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es la finalidad de esta medida de coerción? Es para prevenir. ¿Y qué voy a prevenir? Voy a prevenir riesgo de fuga, ocultamiento de bienes, insolvencia sobrevenida, obstaculización de averiguación de la verdad y para evitar el peligro de reiteración delictiva. Son esas cinco situaciones las cuales voy a prevenir. Es por ello importante saber primero los principios y finalidades de la medida de coerción para recién poder aterrizar en la detención policial. Entonces vuelvo a repetir, ¿qué quiero prevenir con esta medida de coerción? Quiero prevenir riesgo de fuga, ocultamiento de bienes, insolvencia sobrevenida, obstaculización de la averiguación de la verdad y evitar el peligro de reiteración delictiva. Detención policial. Flagrancia, cuasi flagrancia y flagrancia presunta. Es un pequeño semáforo que he hecho el que pueden observar ahí y dentro del desarrollo se van a dar cuenta el por qué. Flagrancia estricta o cuasi flagrancia. Lo encontramos dentro del artículo 259. ¿Y qué nos dice? Que la Policía Nacional del Perú detiene sin mandato judicial a quien sorprende en flagrante delito. ¿Y existe flagrancia cuándo? Cuando el agente es descubierto en la realización del hecho punible. En el momento, en ese preciso momento es descubierto, eso es la flagrancia estricta. El agente acaba de cometer el hecho punible y es descubierto. Ya lo cometió. Y en su retirada, en su fuga, es descubierto. Esa es la cuasi flagrancia. Estos dos puntos, el número uno y el número dos, guardan mucha concordancia con la doctrina y con la jurisprudencia nacional. No se tiene mucho problema al respecto. La doctrina nacional e internacional hablan de lo mismo. Entonces, con esto no hay problema. Ya venimos con la flagrancia presunta. Y en la flagrancia presunta, ¿qué tenemos? El numeral 3. El agente ha huido y ha sido identificado. Y esta parte es muy importante. Ha sido identificado. Durante o inmediatamente después de la perpetuación del hecho punible, sea por el agraviado o por otra persona que haya presenciado el hecho. O sea, yo he visto el hecho. Yo he visto lo que ha sucedido. No me lo están contando. Yo he podido observar, mediante mis sentidos, he podido percibir que esto ha sucedido. O también puede ser que haya sido registrado por medio audiovisual o por algún dispositivo o algún equipo. Igual, el plazo es de 24 horas para su detención. En el numeral 4, el agente es
encontrado dentro de las 24 horas después de la perpetuación del delito con efectos e instrumentos procedentes de aquel o que hubieran sido empleados para cometer o con señales en sí mismo de su vestimenta que indiquen su probable autoría o participación en el hecho delictuoso. Vamos a hacer un pequeño análisis de la jurisprudencia y la doctrina. La sentencia del Tribunal Constitucional 2096 del 2004 es una de las primeras. Yo estoy rescatando esa porque es una de las primeras. Y en esta sentencia establecen criterios para la detención en flagrancia, sobre todo para la flagrancia en sí. Y nos dicen que tiene que haber una inmediatez temporal y personal, ¿no? porque ya se comenzaba a ver algunos problemas ya en el 2004. Entonces inyectan esos conceptos de inmediatez personal y temporal. Luego de ello, vinieron más pronunciamientos hasta que llegamos al Acuerdo Plenario Extraordinario 2-2016, que es el que ha desarrollado con mayor amplitud el tema de la flagrancia. ¿Qué nos dice? Para el criterio de inmediatez temporal, el agente se ha sorprendido cuando está desarrollando la acción delictiva o cuando acaba de hacerlo. Entonces hablamos de la flagrancia y de la cuasiflagrancia. El agente se ha sorprendido cuando está desarrollando la acción delictiva o cuando acaba de hacerlo. Y para inmediatez personal nos dice que el delincuente se encuentra en el lugar de los hechos en situaciones relacionadas al delito. Es decir, que se encuentre con objetos, con instrumentos o con efectos del delito. Continuamos. Que esto haya sido mediante la percepción directa, sensorial, a través de los sentidos. Y que no, a través de los sentidos, ¿qué queremos decir? Por la vista. Yo he visto que se ha cometido este delito. Yo he visto que esta persona le disparó a esta otra persona. Por medio del oído. Claro, yo he pasado por el cuarto, por el costado, yo soy un vecino y he escuchado que dentro está gritando una persona y al parecer le estuvieran golpeando, caso de violencia familiar. Pero esta percepción tiene que ser efectiva. O sea, yo no puedo decir, no, es que lo vi borroso. Creo que lo escuché, me pareció, no, tiene que ser efectiva. Tengo que yo haberlo percibido por los sentidos, pero de manera efectiva, que no deje duda. Esto tiene que haber sido visto directamente o también puede ser percibido por medio fílmico. Entonces ahí le da la apertura al numeral 3 cuando es captado por medio audiovisual o fílmico. Hasta el momento ahí ya tenemos cubiertos el 1, el 2 y el 3 en los tipos de flagrancia. Otro concepto que se tiene importante dentro de este acuerdo plenario extraordinario es que la flagrancia se ve, la flagrancia no se demuestra. La flagrancia se ve, yo no tengo por qué demostrar la flagrancia se observa. Ojo que no estamos en niveles ni de sospecha simple, ni de sospecha razonable, no, causa probable, flagrancia, la flagrancia se ve, no se demuestra. Luego de ello tenemos que la flagrancia está muy vinculado a la prueba directa, no admite prueba indiciaria y sobre ello es un punto aparte que quiero dejar para el final, porque esto de todas maneras me puede demorar un poco más. Ahí les puedo decir que esto no es del todo real, existe y si es que nos da el tiempo más adelante les puedo poner ejemplos de flagrancias donde también participa prueba indiciaria o prueba por indicios. Pero la doctrina dentro del acuerdo plenario extraordinario nos dice que prueba directa. Está muy vinculada a la prueba directa de la flagrancia. La sentencia del Tribunal Constitucional 04487 de 2014 también nos habla de la necesidad urgente de la intervención policial. O sea, que la flagrancia no solo sea que hay una inmediatez temporal, una inmediatez personal, que esté siendo percibido directamente por el agente, por los sentidos, de manera efectiva, que haya sido visto directamente, que haya sido percibido por medio fílmico. No, te dice también que la flagrancia debe requerir la intervención urgente de la policía. Es otro concepto más que nos pone como requisito para considerar una flagrancia. Actuaciones policiales por detención en flagrancia. Continuamos con el Acuerdo Plenario Extraordinario 2-2016. Diligencias, y nos lanza un concepto interesante también, ¿ah? Diligencias policiales de prevención.
Este nombre lo sacan o lo citan de la doctrina española. Diligencias policiales de prevención. A todas estas diligencias que realiza la policía cuando ha detenido a una persona en flagrante delito. Quiere decir que el acta de registro personal, el acta de incautación, el acta de comiso, a todo esto se va a llamar por la doctrina española diligencias policiales de prevención. Pero hay un concepto más interesante y uno que yo les recomiendo adoptar en sus actas, particularmente lo hago y lo he visto bastante. La casación 2752 del 2021, La Libertad, entre otras cosas, ¿ah? Porque esta casación habla de redacción de actas, sobre todo el tema in situ, que más adelante voy a hablar, pero nos deja un concepto importante, o un término muy interesante, que nos dice diligencias prevencionales. Estas diligencias prevencionales son aquellas urgentes e inaplazables. Son las que realiza la policía en el contexto de la flagrancia. A todo esto le va a llamar diligencias prevencionales. Artículo 121 del nuevo Código Procesal Penal, actuación procesal. Las actuaciones procesales deberán ser plasmadas en actas. Entonces tenemos que toda esta percepción, todo esto que ha sido captado por nuestros sentidos, todas las diligencias que hemos realizado, todo eso vamos a tener que plasmarlo en un acta, que son nuestras ya conocidas actas policiales. Y ahora, hablando de actas, vamos a ir a la siguiente diapositiva y van a poder observar en parte algunas de las actas que son las más usuales, ¿no? Acta policial, el acta de intervención, el acta de registro personal, el acta de incautación, el acta de comiso, el acta de hallazgo, el acta de lectura de derechos. Y aquí comenzamos y espero su participación. Primer mito de la noche. Y lo menciono ¿por qué? Porque esto sucede en todas las unidades policiales donde he tenido la oportunidad de visitar. Muchas personas tienen problemas con esto. El título del acta puede ser causal de invalidez. Y la pregunta es abierta. La pregunta es abierta. Bueno, no sé si alguien desea participar o si lo hace solamente por la caja de comentarios. No sé, moderador, a ver si permites tal vez que alguien pueda opinar así breve nada más. Bueno, si que hubiera alguien. A ver, vamos a ver lo que han comentado en el chat. Hay una mano levantada. A ver, por favor, si le dan un espacio. Lo menciono porque a veces muchos efectivos policiales esto es la realidad, ¿ah? Comienzan a redactar su acta y van a poner su título, ¿no? Y pasa una hora, pasa media hora y siguen pensando en el título, ya levantaron al muerto, llegó el fiscal y ellos continúan, y es que a veces se encajonan mucho en el título. Entonces, el truco para esto, o por lo menos alguna vez lo escuché, es primero llenar el contenido. Tú llenas el contenido del acta y de ahí solito van a saltar los conceptos, ¿no? Si esta acta es de detención, si en esta acta tú haces una incautación, si en esta acta tú haces un comiso, si esta acta es un registro personal. Todo eso va a hacer que se construya tu título. Entonces, primero concentrémonos en el contenido y luego en el título. Porque el no encontrar, es más, si no le encuentras título, ponle acta policial y no pasa nada, te lo aseguro. He revisado el Código Procesal, el 120 y 121 que hablan de la invalidez del acta y las partes generales del acta, y en ninguna dice o ninguna requiere que tenga un título específico. Entonces, no demoremos la formulación de las actas en el inicio. Déjenlo para el último, llenen sus actas y el título no es relevante. Claro que lo correcto, y por si acaso yo no vengo a proponer o a decir que no pongan título en las actas, pongan los títulos, pero que no sea un objeto de obstáculo, que no demore en la formulación de los documentos.
sino que al final de la formulación del documento pueden poner el título. Y si no encuentran un título apropiado, simplemente acta policial. Y eso no va a ser un motivo de invalidez del acta. Se lo digo porque esto, tranquilamente acá lo podemos hablar, pero cuando estamos en el lugar de los hechos, los minutos cuentan. Y cada diligencia que pasa y que se va prolongando genera trastornos en la finalidad, ¿no? A veces uno quiere terminar las diligencias y poner a disposición a las personas, inclusive con los plazos, porque recordemos, el plazo para la detención, por lo menos en flagrancia, se hace 48, pero no van a pretender que la hora 46 le vas a poner a disposición al Ministerio Público. ¿En qué momento van a hacer sus documentos? Entonces es por ello utilizar un tiempo prudente para ello. Continuamos. Y ya cuando estamos hablando de acta, vamos a ver otro mito que existe, ¿no? Las actas siempre tienen que realizarse in situ. Por favor, comenten en la cajita de mensaje. Me gustaría ver porque también he podido percibir este problema. Hagámoslo dinámico. Ya, sí, estoy leyéndolos. Eh, a ver, no, el acta siempre tiene que ser realizado in situ. Es un gran mito y que arrastramos de tiempos antiguos. Siempre escuchaba a las personas ya de más edad y de más años del ejercicio de la función que decían, no, que tienes que hacerlo acá. Inclusive, hermano, tienes que hacerlo acá, no, así esté pasando lo que pase, el acta es in situ, el acta es in situ. Y si no lo haces así, la van a invalidar tu acta, no va a servir. Entonces, al respecto, en el año 2003 y en el año 2015 se sentaron las bases, porque había problemas. Claro, ¿cómo voy a hacer un acta cuando me están agrediendo, ¿no? Me están llenando de palos, me están tirando piedras, el lugar no presta las condiciones necesarias. O está lloviendo, ¿no? Y estoy haciendo mi acta y obviamente que el papel se va a mojar. O cuando exista un grupo de personas enardecidas y esto no me permita, porque está primero la integridad de las personas, tanto el personal interviniente como las personas que han sido detenidas. Entonces, en el año 2013 y en el año 2015, la casación Puno 253-2013 y la casación San Martín de 574 del 2015 fueron las que nos dieron las circunstancias apremiantes. Esas fueron las primeras eh, excepciones. Y nos dieron estas circunstancias apremiantes y bajo esto se fue trabajando, se fue trabajando, se fue trabajando hasta llegar a la casación 2752-2021, la libertad. Y en esta casación ya el contexto era otro, era más amplio. En esta casación, tanto en la libertad como en la de Acucho, ¿qué nos dicen? Que no es recibido el criterio formalista de que indubitablemente deban levantarse en el lugar y hora de la intervención. No es un requisito esencial que el acta se levante en el lugar del suceso. La ley no lo impone ni puede hacerlo. Entonces nos damos cuenta de que la jurisprudencia nos está diciendo Ayacucho, nos da un apertus. La última nos dice entre otras. Entonces, entendamos de que no es necesario que las actas se hagan en el lugar de los hechos. Para eso ya tenemos circunstancias apremiantes y tenemos otras condiciones a las cuales nos facultan para nosotros poder hacer estas actas fuera del lugar de los hechos. Les voy a narrar algunas de ellas que me parecen bastante interesantes. Una de estas circunstancias es el número de policías y o de personas intervenidas. Otra es las características de la zona, otra es la hora en que tiene lugar la intervención,
Otra de ellas es los riesgos objetivos a la finalidad de la diligencia y la seguridad de los policías y demás personas que intervienen en ella. Tenemos también la logística con la que se cuenta. La presencia amenaza de terceras personas. Estas son algunas de las circunstancias que nos dan las casaciones antes mencionadas. Entonces, cuando tengan algún problema de ese tipo, siempre citen, siempre citen. Es una buena práctica citar. Citen la casación Puno, citen la casación La Libertad, la casación Ayacucho. Son jurisprudencias que nos benefician, aportan mucho para poder justificar el por qué no se hizo. Y ahora no solamente citar, sino que en el contenido del acta tú tienes que poner. Si estás poniendo que no se pudo realizar el acta en el lugar de los hechos, porque habían terceras personas que estaban interrumpiendo o que atentaban contra la integridad en el desarrollo del cuerpo de esa acta, tienes que colocarlo así, no tienes que narrar así, que tal o cual persona de estas características estaban atacando a la policía y es por ello que no se pudo realizar las actas en el lugar de los hechos. O sea, no solamente citarlo, sino es darle un sustento dentro de la formulación de tu acta. Y ya hablando de actas, ya vamos aterrizando en temas procesales. La actuación policial, las actas policiales. ¿Qué son las actas policiales? Si bien es cierto, se realiza el trabajo de la policía y este trabajo tiene que ser plasmado en acta, pero ¿qué son las actas? Para términos del proceso penal peruano, el acta es un medio de prueba. Y en este punto sí me voy a detener un poco porque es importante. Eh, La fuente de prueba es todo efectivo policial. Todo efectivo policial y toda aquella persona que pueda observar la comisión del delito es una fuente de prueba. En este caso vamos a hablar del policía. El policía es una fuente de prueba. Y todo esto que él ha percibido mediante su sentido, mediante el olfato, mediante la vista, mediante el oído, todo esto que ha podido percibir, él lo va a introducir dentro al proceso penal a través de un documento, a través de un medio de prueba de carácter documental. Este medio de prueba es el acta policial. Entonces, tengamos claro ese concepto, ¿no? Medio de prueba y fuente de prueba. Policía, fuente de prueba. Todo su conocimiento, todo lo que ha percibido lo va a plasmar en el medio de prueba. En este caso, el acta policial es un medio de prueba documental. Este medio de prueba de carácter documental se va a regir también dentro del proceso penal bajo algunos principios. Y entiéndase que este medio de prueba, esta acta, va a llegar hasta la última etapa del proceso, la etapa de juicio. Y en esta etapa se va a regir bajo un principio de contradicción de actuación probatoria. Se van a actuar pruebas. ¿Y qué pasa cuando se actúan pruebas? La fiscalía llama a su testigo principal. ¿Y quién es su testigo principal? Es el policía. Entonces el policía va a narrar las circunstancias en cómo se desarrolló todo ese panorama de la flagrancia. Es ahí que va a entrar en contradicción. Entonces, el policía que actuó, que detuvo a una persona, que trasladó todo este conocimiento mediante el acta policial, todo lo que tuvo mente su percepción puede ser llevado al proceso penal peruano, introducido, sigue todo el camino, la primera fase de las diligencias preliminares, la investigación preparatoria, la etapa de saneamiento y va a llegar a la última etapa, la etapa de juicio, y ahí le van a preguntar. El acta policial es prueba preconstituida. La casación 21-2019 Arequipa nos da la diferencia de prueba preconstituida con prueba anticipada y establece y nos dice que el acta policial es una prueba preconstituida. Cuando hablamos de prueba o valor probatorio también tenemos que tener cuidado en algunos aspectos, de no caer en prueba ilícita o en prueba irregular y con los efectos de cada una de ellas. Al momento de formular nosotros nuestras actas policiales, no podemos vulnerar derechos fundamentales, porque si se vulneran derechos fundamentales, esto va a recaer en una prueba ilícita y a la vez va a recaer en una invalidez de tu acta. De igual forma, debemos respetar las formalidades que nos pone el proceso penal peruano. Si no lo respetamos, vamos a caer en una prueba irregular y esto va a caer en una ineficacia de nuestras actas. Cada una de ellas la tenemos en el artículo 8.2 del nuevo Código Procesal Penal. Ahí vamos a poder ver la diferencia entre la prueba ilícita y la prueba irregular. Como les digo, prueba ilícita vulnera derechos fundamentales. Prueba irregular vulnera garantías procesales, las formas de cómo realizan las diligencias.
Y aquí viene otro tema también. El acta no es de dichos, es de hechos. Eh, y yo le soy muy sincero, en algún momento yo también propugnaba esto, ¿no? Porque escuchaba a mi maestro, una persona muy capaz en materia jurídica, que siempre decía y lo repetía, ¿no? El acta no es de dichos, es de hechos. Pero en el desarrollo de la función policial me fui dando cuenta de que no es del todo cierto, particularmente yo discrepo con ello. Si bien es cierto, es todo lo que nosotros percibimos, pero la flagrancia, y por eso les hacía la contingencia del numeral 3 de la flagrancia, cuando una persona es testigo directo de un hecho ilícito, esta persona acude a la autoridad policial y le cuenta. Y voy a poner un ejemplo. Un allanamiento por delito flagrante de violación sexual, por sindicación del testigo directo. Una señora que vive en un edificio de 3 pisos en Barrios Altos, es un hecho de la vida real, salió muy temprano a comprar pan y a su retorno se dio cuenta que uno de sus vecinos del interior del inmueble había cogido a una niña del brazo y le estaba llevando al interior de ese inmueble. La señora vivía en el 3er piso y esta persona vivía en el 2.er piso. Y cuando pasó por el inmueble, con el 2.er piso, escuchó los gritos de la niña. Entonces esta persona, por sus sentidos, percibió que algo estaba pasando dentro. La niña gritaba. Fue corriendo a la comisaría que quedaba a unas cuadras en Barrios Altos, San Andrés. Llega a la comisaría y le cuenta esto al efectivo policial. Y el efectivo policial de inmediato sale con un patrullero y ingresan al inmueble y efectivamente se estaba cometiendo un acto de violación sexual. Detienen a la persona. Esta persona detenida conducía a la comisaría y puesta a posición de las autoridades competentes. Pero en la redacción del acta, ¿qué hubiera pasado si este policía no pone el dicho del testigo directo? O sea, si él no hubiera puesto que la señora, por denuncia de la señora, vino, se indicó que efectivamente se estaba cometiendo en estos momentos un acto de violación sexual, si hubiera obviado el policía esa situación, ¿cómo justifica el allanamiento del inmueble? Si esta violación se estaba cometiendo en el 3.er piso, y ya hemos hablado que la flagrancia se tiene que percibir directamente. O sea, si el policía hubiera llegado a ese inmueble, no hubiera habido forma de que él escuche, porque era en el 3.er piso, en la parte interior. Entonces, desde afuera él no hubiera podido escuchar. ¿Y cómo hubiera motivado el allanamiento? Ese allanamiento fue motivado por el dicho de la persona, por el dicho de ese testigo directo que escuchó los gritos de esa niña. Y es por eso que está bien que haya plasmado eso, porque eso fue lo que motivó el allanamiento. Es por eso que yo siempre digo, ¿no? El acta no solamente es de hechos, también es de dichos, porque así lo establece el numeral 3 de la flagrancia. El agente ha huido y ha sido identificado durante o inmediatamente después de la perpetuación del hecho punible, sea por el agraviado o por otra persona que haya presenciado el hecho. A través de sus sentidos, pude escuchar. Pudo ver en primer orden cómo la metió a la fuerza y después pude escuchar cómo la niña gritaba. Entonces, sí encaja en el presupuesto número 3. Y aquí tenemos el testigo directo del artículo 259.3 que les acabo de mencionar, y por otro lado el testigo indirecto o el testigo de oídas. La casación 8 La casación 842 del 2016 Sullana desarrolla esto y es justo un caso parecido de violación sexual, donde una niña le cuenta a su mamá y a su tía que tal persona la violó. Y por este dicho, acudieron a la policía estas dos señoras que no presenciaron, ojo, la violación, ni percibieron por sus sentidos que había sucedido esto. Acudieron a la policía salió y por las características que narraron la tía y la mamá, que no fueron testigos directos, llegaron a detener a una persona. Y esta persona fue puesta a disposición de las autoridades. Y en primera instancia y en segunda instancia fue sentenciada. Es recién a través de la casación que dejaron sin efecto el tema del proceso inmediato. ¿Por qué? Porque fue una detención motivada por un testigo indirecto, por un testigo de oídas, porque alguien que le dijo que le contó, no fue por una persona que vio directamente la comisión del delito. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto.
sobre la flagrancia presunta del numeral 3 que sea motivada por un testigo directo, no por un testigo indirecto o un testigo de oídas. Si estás ante un testigo directo, cuando esa persona venga y te diga, ¿sabes qué? Yo he visto que esto ha pasado. ¿Usted lo ha visto? Sí, yo lo he visto. Bueno, es un testigo directo. Pero si viene y dice, no, yo escuché, me contaron, y esto no ha sido corroborado, entonces ahí ya no es una motivación para una detención en flagrancia. Y hay que tener mucho cuidado porque es algo que suele suceder. Información de inteligencia, fundado motivo, registro personal y detención en flagrancia. Pongo estos recuadros y quiero irme a un ejemplo. Hace unos meses atrás recibí una llamada de una persona que trabajó conmigo hace mucho tiempo y me dijo, ¿no? Me llamó, hola, hola Miki, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, mira, quiero hacerte una pregunta. Yo he tenido, era sobre el tema de insumos químicos. Yo tuve una detención, una intervención hace un tiempo atrás. Y bueno, están ahorita cuestionando el tema del registro personal y del registro del vehículo. ¿Cómo así? A ver, cuéntame. No, era un vehículo que estaba llevando insumos químicos y bueno, yo recibí información de inteligencia y bajo esa información de inteligencia yo fui e intervine y efectivamente estaba ahí los insumos y estaba todo lo que me habían dicho y se procedió con la detención de la persona. Y esa persona quedó detenida y ya está en el proceso, pero ahorita en el proceso me están llamando porque un abogado está cuestionando el acta de registro. ¿Y cuál es el cuestionamiento que le hace? Ah, no, es que cuál fue mi motivación. Y ahí viene una problemática, ¿no? Una problemática que existe en la actualidad. Si bien es cierto el registro personal del 205 y del 210, cualquiera de los dos, el 205 por control de identidad, el 210 estrictamente registro personal, te pide un fundado motivo. Y nosotros, existe ese pequeño problema, al poner como fundado motivo información de inteligencia, vamos a tener un problema, porque cuando nosotros queramos sustentar ese fundado motivo ya, tu fundado motivo fue una información de inteligencia. ¿Qué documento tienes de ello? No va a tener ninguno, porque los agentes de inteligencia no suscriben documentos. Los documentos de inteligencia son la nota de inteligencia, la nota de agente y la nota de inteligencia, nota de agente y nota de información. Son los tres documentos que formula un agente de inteligencia. Y dentro del canal de inteligencia, estos documentos son de carácter secreto. Entonces, esos documentos no pueden ser usados para el proceso. Solamente pueden ser referenciales, nada más. Y este es el problema que tenía el colega. ¿Por qué? Y me decía, pucha, no debí poner por información de inteligencia. Y yo le digo, no, bueno, no has debido, esa no debió ser tu motivación, o por lo menos no debiste ponerlo así en el acta. Porque ahora te quedaste sin piso, porque no tienes con qué sustentar ahorita. ¿Cuál fue tu fundado motivo? No los tienes, te quedas en el vacío. Entonces, tengamos claro eso. Existe eh, un problema cuando queremos utilizar información de inteligencia en un hecho de flagrancia delictiva, porque la flagrancia no te admite actos previos. La flagrancia te sorprende. La flagrancia es en el momento, es la inmediatez personal, la inmediatez temporal por lo medio de los sentidos. Entonces, si tú ya tienes información previa de 1, 2, 3, 4 días de seguimiento, lo que corresponde ahí no es una detención en flagrancia, sino has debido de motivar, has debido de impulsar una detención preliminar judicial. Ese debió ser el camino. Entonces, ¿qué hacemos? Me dicen, entonces, ya conversando más allá con él, entonces, ¿qué hacemos ante esta problemática? No nos va a servir la información de inteligencia y no es así. No es así porque el legislador ha previsto algunas soluciones. Y yo les planteo esta solución porque la venimos aplicando. Es una solución muy interesante. A ver, hay un pequeño cuadro aquí, si lo pueden observar. Eh, Tenemos la detención en flagrancia, ya, en el hecho presente, que viene desde la consumación del delito hasta 24 horas después de haber cometido. Ese es tu plazo para poder detener en flagrancia a una persona. ¿Listo? Hechos futuros. Si ya pasó las 24 horas, lo que te queda que es una detención preliminar judicial, la del 261. Pero ¿qué sucede?
Tú tienes información importante que a veces te pueden dar los canales de inteligencia, porque son muy activos y sobre todo ahora con todo este tema de las extorsiones. Hay bastante información. Entonces, una solución que se está dando al respecto, particularmente la estoy aplicando mucho con muy buenos resultados, es la revelación del delito. El operativo de revelación del delito del artículo 68A. Es un operativo que tanto Policía Nacional como Fiscalía, los dos, ese binomio en qué, en la noticia criminal. Yo estoy dentro de mis funciones policiales ejerciendo mi labor de investigador o de policía de calle y de pronto recibo la información de un canal de inteligencia. Vamos a usar el canal de inteligencia, ¿no? Y ellos me dicen, ahorita acabo de ver, acabo de pasar por, obviamente desarrollando mi función de inteligencia y acabo de ver cómo están cargando un vehículo. Lo están cargando, bueno, con armas, lo pueden estar cargando con droga inclusive, o con algún objeto que su sola presencia ya sea un delito. Uno que en la actualidad estamos desarrollando y particularmente yo he visto es el tema de insumos químicos. Un ejemplo, el canal de inteligencia me dice que está por el mercado productor y se ha visto que han subido 6 7 galoneras. 6 7 galoneras y dentro de encima de las galoneras están llenando fruta, están llenando verduras, están llenando una serie de objetos, ocultando esas galoneras. Y me dice, yo lo acabo de ver, jefe, yo lo acabo de ver ahorita, acabo de pasar por ahí, lo he observado. Y eso está saliendo ahorita, se está yendo en ruta. Me está avisando, me está dando esa noticia criminal. Entonces, en ese acto, yo cojo y hago un acta de recepción de información. Le comunico al fiscal, fiscal, tengo esta noticia criminal, ahorita acaban de informarme que está saliendo un camión cargado de bidones, posiblemente insumo químico, porque cuando pasó olió y cuando olfateó, ese olor es característico de la acetona y me dijo que estaba ahí, estaban cargándolo y estaban llenándolo, estaban ocultándolo para que se haga un transporte subrepticio de ese insumo químico bien fiscalizado. Le llamo al fiscal, le digo, fiscal, pasa esto, de inmediato se constituye y efectivamente el vehículo pasa por ahí. Pero en esta situación, en este recibir yo esta noticia criminal, el acta de recepción de información, ahí yo me estoy constituyendo como un testigo de referencia corroborado. Claro, como no ha sido de yo el que voy a intervenir, no he sido testigo directo y estoy escuchando la versión de otro testigo, o sea, yo no soy el testigo directo, otra persona me está dando esta información, lo que yo debo hacer son actos de corroboración para que esta información tenga valor, tenga validez y me motive a yo poder hacer una detención. Entonces, efectivamente, él me da esta información, estos datos, esas características de los vehículos y yo estoy esperando que el vehículo ingrese por la red de vial nacional y efectivamente veo el vehículo con las mismas características, con la misma placa, conducido por la persona de las mismas características. Entonces yo estoy haciendo unos actos de corroboración, lo detengo para hacer los controles dentro de la ruta y efectivamente veo que está cargando las naranjas que me dijo este canal de inteligencia. Entonces yo estoy haciendo un acto de corroboración y me estoy dando cuenta que efectivamente lo que me dijo el canal de inteligencia era real. O sea, esta información que yo plasmé en el acta de recepción de información está siendo corroborado y es ahí que le damos el valor. Y cuando comenzamos a hacer el registro vehicular, encontramos las galoneras.
de insumos químicos se estaban llevando para la zona de producción de drogas. De esa forma es como operación, el operativo de revelación del delito nos apoya, nos da fuerza y permite inclusive que podamos tener información hasta en el canal de inteligencia, que a veces existe esta problemática, no, que el canal de inteligencia. Podemos recibir esta información a través del acta de recepción de información. Y en ese acto nosotros nos constituimos como testigos de referencia, corroboramos esta información y nos permite intervenir y detener. Porque eso es lo que busca. ¿Cuál es la finalidad del operativo de revelación del delito? Identificar y detener personas. Entonces, esta es una solución que se está aplicando en la actualidad. Actualmente yo la vengo aplicando y nos ha resultado muy bien. Inclusive el hecho de poder admitir hechos o sucesos en un tiempo corto, muy pasado, pero no largo, no hablamos de un día 24 horas, no, ahí en el momento, inmediatamente antes de cometerse el delito, ya, minutos, horas antes, no es que también 1, 2, 3 días antes, no, eso ya son acciones de obvio y se tiene que hacer con una carpeta. Lo que estamos hablando son hechos que se van al cual es información que tenemos, pero antes de la comisión del delito, pero momentos de un lapso breve, recientemente adquirida esa información. Entonces, al yo poder admitir esta información, inclusive me pueden dar un lugar de donde ha salido el vehículo, me pueden dar otros vehículos que están sirviendo bueno, que en el argot se conoce como liebres, que son estas personas que protegen o que ayudan a que esta carga llegue hasta la zona de producción. Eso a mí me va a permitir que después de detenidos, cuando yo estoy haciendo ya las diligencias, como esta información ha sido corroborada y es válida, introducirla al proceso, me va a permitir eh, impulsar, impulsar medidas de detención preliminares, de allanamiento con más fluidez, con más sustento. Porque ya no solamente estoy partiendo desde la detención en adelante, no, sino en actos que han sido corroborados, actos que me han llegado del canal de inteligencia. Y estoy aprovechando esa información rica, esa información que este canal ha trabajado y me ha podido dar de primera mano y yo lo he corroborado, adquiere valor probatorio y puede ingresar. Entonces, este es un pequeño, un pequeño tip. Esta solución en la actualidad se está aplicando, me ha ido muy bien, ya he tenido en todo este año he tenido varias intervenciones así que han pasado toda la etapa del proceso, ya las personas inclusive ya han sido, están en prisión preventiva por el momento. Entonces, es esto. Por ahí tómenle un pantallazo y apliquémoslo porque existe, está en el Código Penal. El legislador lo ha preveído, solo que tenemos que darle una fórmula legal, con sustento legal, para que esto no sea observado. Entonces, esto es una pequeña fórmula que le puedo dar, tal vez les pueda servir. Bueno, ahora vamos a pasar ya al tema de uso de la fuerza. Vamos a pasar al tema del uso de la fuerza y no sé si hasta acá habría alguna pregunta, moderador, no sé si lo permitas del tema de detención o al final ya dejamos las preguntas. Sí, doctor, ¿le parece si pasamos a un breve break de 10 minutos? Ok, ok, listo.